Comunicados con Dante Palma. Hola Dante, Ricardo Cironi y Marcelo Luchina te saludan. Hola Ricardo, Marcelo, ¿cómo andan? Bien. Bien, un gusto tenerte con nosotros. La verdad que el sábado te estábamos escuchando con Marcelo, de esa casualidad que estábamos haciendo un trabajo junto en la casa de Marcelo y Sí. te estábamos escuchando en tu programa de los sábados y vimos la editorial cuando hablabas de distintos temas y entre ellos cómo una empresa internacional, multinacional como Amazon intentaba que los trabajadores no se asociaran, no se sindicalizaran, ¿viste? Y justo en el país del gran capitalismo, lograr que se sindicalice una empresa tan grande es algo que debería ser también ejemplo en Argentina, porque en Argentina los sindicalistas estamos todos vilipendiados, que no podemos hacer esto, no podemos, y siempre somos el mal de todo lo que pasa en Argentina, pero cuando está la derecha en el poder, jamás que hablen con el libre mercado y jamás crearon trabajo, ¿no? Así que, pero bueno, el especialista en los temas sos vos, así que te dejamos y así de cuenta que el programa es tuyo. No, está bien, sí, mira, justo en el programa del sábado había escrito una editorial sobre, en realidad venía a colación de lo que había ocurrido en Estados Unidos hará ya unas cuantas semanas, algo así, o quizás unos 2 meses, que fue la decisión del tema de... Hola. Como que dejó abierta la posibilidad de que distintos estados en Estados Unidos prohíban el aborto. Y lo que se dio en ese momento fue llamativamente que las principales empresas de Estados Unidos salieron muy fuerte a criticar esa medida y a garantizarle a las mujeres empleadas de las respectivas compañías la posibilidad de hacerse el aborto, eventualmente cubriendo los costos de traslado, etcétera, ¿no? Y fue una movida nacional, digo, importante. Hicieron una solicitada, ya habían hecho hace unos años atrás también en el New York Times, se sumaron más compañías. Pero digo, el punto donde yo quería hacer hincapié, digo, más allá de esta cuestión, era que curiosamente, y tomé el caso de Amazon, pero también ocurre esto en otras compañías, claro, hay toda una retórica, en principio, en función de los derechos, en este caso de las mujeres, y como contrapartida, Amazon tiene, porque esto incluso es un conflicto que se está dando en la actualidad, pero ya en los últimos años ha hecho todo lo posible para evitar lo que vos comentabas ahí en la introducción, que es la sindicalización, que ahí entiendo yo, en este caso vos me corregirás, seguramente digamos, ahí funciona distinto que lo que es el sistema acá en Argentina, ¿no? Pero ahí funciona más bien como si fuera, puede haber un sindicato o una forma de sindicalización en cada uno de los depósitos, por ejemplo, porque de hecho hubo como dos formaciones sindicales distintas, bueno, pero no importa, más allá de la cuestión técnica, lo cierto es que no existían sindicatos dentro de Amazon, que es la empresa que mayor empleo otorga en Estados Unidos. Entonces, eso, digo, la editorial venía por ese lado, es decir, cómo finalmente hay ¿cómo decirlo? Hay una selectividad, en todo caso, en los discursos públicos en torno de la defensa de unos derechos, ¿no? Y que tiene que ver, entiendo yo también, con... bueno, de hecho, en la solicitada, eso era también interesante, cuando ellos se ponían en contra en contra de la medida de la Corte Suprema y a favor del aborto, lo que decían era que en realidad esto generaba unos costos extras. Es decir, ni siquiera había una cuestión de, si querés, de compromiso ideológico, si querés, a favor del derecho de las mujeres. En realidad decían, el aborto nos conviene porque así evitamos, por ejemplo, pagar licencias. Claro. O sea, nosotros nos conviene que las mujeres no tengan hijos. Y de hecho, en la propia solicitada también indican una medida que prohíba el aborto, incluso atenta contra la diversidad de nuestra plantilla. Esto, dicho más claramente, era, no vamos a contratar más mujeres si no las dejan abortar, porque no nos conviene. Insisto, lo han dicho, lo han firmado centenares de compañías en Estados Unidos, abiertamente, ¿no? Y bueno, entonces digo, por ese lado que me pareció interesante hacer una reflexión y comparando estos dos casos, ¿no? Sí, la verdad que yo cuando te escuchábamos con Marcelo, le digo, mirá, esto el miércoles tenemos que hablar con Dante porque realmente escuchar lo que estaban haciendo las multinacionales, escuchás acá a los libertarios que te hablan hasta de vender un riñón
Ujú. Y todo eso, y estamos todos, a ver, está bien, la plata domina el mundo, como decía mi viejo, y son los dichos populares, pero creo que hoy hay una cantidad de luchas por derechos, tanto en las mujeres como en los hombres, con un montón de cosas, y se estaba, ahora, avanzar en un proceso de sindicalización en una empresa tan grande como Amazon, que es a nivel mundial, más allá de que pueda atomizarse o no dentro del sindicalismo, que no tenga esa especie de unicato que por ahí hay en Argentina, Ujú. Ujú. pero realmente creo que es un avance muy grande, más en un país tan capitalista, o sea, con lo cual derriba una de las premisas que hoy está exhibiendo la derecha en la Argentina, donde te dice la culpa es de la sindicalización, de los sindicatos y que tenemos que despedir libremente. Sí, mira, yo ahí citaba una nota de página 12 que hablaba de, mira, que estoy citando de memoria ahora, pero creo que decía que era en lo que es empleo privado en Estados Unidos solamente hay un 6,3 de sindicalización. Es un número tremendo. Yo no sé cuál es en Argentina, obviamente estoy seguro que es mucho mayor, pero bueno, eso también explica un poco los retrocesos que padecen los trabajadores en Estados Unidos y cómo, digo, no casualmente, la gran reivindicación dentro de la empresa es decir, sí, muchachos, organicémonos, ¿no? Porque así vamos a poder conseguir mejores condiciones. Bueno, mira, nosotros en los años 90, allá por el 92, cuando empezó la gran privatización del señor de las patillas, o sea, yo no lo nombro, ¿no? Porque para mí es un innombrable. Yo recuerdo que a los trabajadores venían las empresas y te decían, no, a partir de... Primero que te decían es, no, a partir de ahora vas a dejar de ser un número, ¿viste? Vas a ser fulano de tal, ¿me entendés? Entonces, más de uno compró el discurso, después venía y te decía, no, mirá, ¿cuánto ganás? Tanto, no, pero si yo te sumo los premios, que si yo te lo divido por 12, por 13, por 14, ¿viste? Vas a ganar tanto, te cambio la obra social sindical por una obra social privada, te pago la parte que te corresponde a vos. Y ya se creían los dueños de la empresa. Yo siempre lo charlo con Marcelo, a veces con Carlos. Le digo, me hacen acordar a los peones de campo, ¿viste? Que le viene el patrón y le dice, no, tenés que tener 2 gallinas, una oveja, qué sé yo, y ya se creen que son socios de la sociedad rural, ¿viste? Y resulta que con el tiempo les empezaron a dar, a usar la famosa meritocracia, entonces te doy, a ver, venía el jefe y te decía, a vos te doy el 25, a vos te doy el 15, ¿por qué? Porque no me gusta, qué sé yo, te doy el 15, porque no cumpliste con las metas, qué sé yo, y después con el tiempo se dieron cuenta que eran jefes y ganaban menos que los empleados. Que ya tenían su sindicato trabajando a full, porque también esto fue otro de lo que nos pasó en la Argentina. Después del 92 hubo que empezar a levantar, volver a la gente a creer en los sindicatos, y eso llevó tiempo en un montón de lados. Y hoy están intentando otra vez volver a bajar a la gente de los sindicatos. Es más, excluyendo gente con tareas propias de convenio, no se está pasando en algunas eléctricas. Mirá qué dato interesante que acabo de encontrar, ¿sí? El segundo país del mundo, ¿sí? Que tiene más sindicalización, ¿sí? ¿Quién puede ser? Suecia. ¿Escucharon? Sí, los suecos. Suecia. Y el primero, Islandia. O sea, eso tira abajo y derrumba cualquier verso que nos están queriendo poner acá a 2 cuadras, 2 tipos que toman la palabra. ¿No? ¿Me explico? Sí, mira, de hecho, a ver, lo conecto con algo que está ahí circulando. Sé que hay toda una polémica por la viralización de un video donde hay una mujer que dice, yo no quiero trabajar, soy una planera, ¿no? Creo que lo habrán visto. Sí, lo vimos. Y que, sinceramente, la defensa que hace de su condición está lejos de ser la correcta, desde mi punto de vista, pero entre tantas declaraciones, porque ahora la veo que anda paseando por los canales, acá hay un momento que dice algo que sí es interesante, que dice, yo no voy a ir a trabajar por 50 lucas cuando es lo que cobro en el plan, ¿no? Entonces, lo que está diciendo entonces en el fondo es algo que es más preocupante, que es decir, están ofreciendo laburos de 50 lucas, ¿no? Y eso me parece que justamente tiene que ver con esta discusión que estamos teniendo, es decir, en la medida en que no haya una sindicalización, que no haya una fuerza colectiva capaz de ponerse a discutir mejores condiciones, lo que tenemos es una precarización total y que haya tipos que te dicen, yo no consigo empleado, ¿y cuánto le pagas? Y 50 lucas le quiero pagar. Y claro que así no vas a conseguir nadie que te vaya a laburar. De hecho,
también la discusión que se da, yo creo que acá se está dando mal, creo que están hablando de otra cosa, pero le ponen un nombre que no es el correcto, pero importa. Digo, la discusión conceptual acerca del salario básico universal, que insisto, no es lo que está haciendo el gobierno, he escuchado referentes del gobierno que dicen cualquier cosa, pero la figura correcta y si querés, entre comillas, digamos, clásica del salario básico universal, tiene como elemento a favor y es darle una guita X, digamos, a todos los ciudadanos, o sea, que sea universal, efectivamente, en este caso sería darle a 47 millones de argentinos, pero darle además un dinero que sea lo suficientemente alto, justamente como para que eso eleve el monto de los sueldos. Es decir, coincido plenamente. Claro, por supuesto, digo, pongo un número cualquiera arbitrario, pero digo, si vos le vas a dar como un salario básico universal a todo el mundo 10 lucas, eso no sirve para nada. No, y aparte, ahora, ¿sabes lo que yo no veo? Digo, sí. Claro, digo, pero si vos le das 50, automáticamente lo que generás es esto, es que al momento de ponernos, de que cualquier persona vaya a pedir un trabajo, no le puedan ofrecer 60 lucas, porque no va a agarrar. Entonces vos llevas todos los sueldos para arriba. Eso tendrá otro problema, será otra discusión, pero digo, en ese sentido va, y me parece que se relaciona con lo que estamos charlando de la importancia de los sindicatos. No, además, yo te voy a ser sincero, yo este caso que apareció ahora, como apareció la otra vez la otra chica, ¿te acordás? Hace unos 20 días atrás, un mes. Primero que el de la piba estaba cortado el video, vos sabés que se edita mucha cosa, y que esta piba esté paseando por los canales de televisión ya me huele a fake, ¿viste? O sea, algo preparado, coacheado, porque realmente puede ser que alguien pueda pensar de esa forma, no, pero realmente hacerlo tan viral y que la verdad que en medio de una campaña donde, a ver, el primer contratador de personas en negro, digamos negro, cuando te estoy hablando aquel que lo contrata y lo hace que se haga monotributista, ¿no? O sea, en vez, es el gobierno de la ciudad. Todos los chicos estos que vemos en los semáforos, que dirigen el tránsito, te hacen la boleta por cualquier cosa, y a veces yo discuto y digo, a veces deben tener prohibido pensar, ¿viste? Porque a veces el otro día venía con el auto, tenía que ir hasta el gremio, cortado Avenida de Mayo y 9 de Julio. Nos hacen doblar, tengo que ir a Garra Moreno, agarro Salta, llego a 9 de julio, a Avenida de Mayo y circulé por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Entonces vos me decís, ¿para qué cortaste en la 9 de julio de Avenida de Mayo si no había ninguna marcha? O sea, y resulta que todos estos pibes, con la mejor de la voluntad, de los mismos que hacen controles de alcoholemia, que algunos han pagado con su vida porque algún irresponsable les pasó por arriba, son monotributistas, cuando son empleados directos del gobierno de la ciudad. Entonces, al ser monotributistas, pagan un monotributo, desfinancian las cajas de jubilaciones. Después, cuando el chico ese tenga 60, 65, se acostumbró a ser monotributista y cuando quiere cobrar la jubilación le dice, no, tenés la jubilación mínima. Y dice, ¿cuánto? A ver, si todos aportamos un monotributo, las jubilaciones van a ser mínimas. Esto es una realidad. Y vamos a vaciar el sistema. Como hizo Macri, que vendió un montón de acciones del Fondo de Garantía, que era lo que sustentaba al tema de los jubilados. Sí, claro. Por supuesto, digo, yo creo que hay que dar una discusión también más profunda, y en parte apareció con algunas declaraciones de Cristina sobre también lo que era la cuestión de lo que algunos llaman economía popular, y decía hay que o no fomentar el trabajo, o hay que entender ese tipo de nuevas realidades. Bueno, pero digo, pues a mí me parece que esa es una discusión que hay que dar en cuanto a que la situación del trabajo hoy no es equivalente a la la que llevó a firmar de determinados convenios colectivos en su momento, y en eso la verdad que ahí vos Ricardo sabes más que yo. Así que yo creo que esa es una discusión válida. Probablemente hoy no puedas mantener la misma lógica de lo que ocurría hace varias décadas, pero de ahí a suponer que el mejor de los universos posibles es esto, es un trabajo absolutamente precarizado, donde la patronal no tiene ningún compromiso y estamos todos a la buena de la negociación individual, eso es un momento, supone un retroceso de 100 años, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, hay que ayornarse, ¿sí? Esto no son los años 70, bueno, uno también tendría que decirle, bueno, esto tampoco es la Argentina del centenario, ¿no? No, esto no es la Patagonia rebelde.
Claro, claro. Y aparte, definitivamente no tenemos que aceptar que este es el futuro. El futuro siempre tiene que ser mejor. ¿Sí? Y vos fíjate que di dos estadísticas, ¿no? ¿Sí? De los países más sindicalizados. Argentina no figura. Figura en el cuarto lugar Noruega, Francia. El primer país latinoamericano que figura es México. Y luego Estados Unidos con un 10%. O sea, vos hablaste de un 12%, ¿no? ¿Sí? La estadística que yo vi es del año 2020. O sea, antes de la pandemia. No, aparte era un 6 entre los privados, pues yo no sé si esta estadística capaz que incluye lo público, pues no sé. Claro. Mira, yo creo que seguramente, y es un tema que lo hemos hablado y somos parte, y bueno, por eso el gremio nuestro está enrolado en la corriente federal, porque donde se están pidiendo grandes cambios a nivel de la CGT, que tiene que dejar la poltrona de los sillones y ponerse a defender un poquito más a los trabajadores, y por eso creo que el gran cambio de muchos muchachos que ingresaron a la CGT se quiere producir. Ayer, por ejemplo, hubo una gran marcha de las antorchas ahí a Belgrano y el 9 de julio, donde está el edificio que era el famoso edificio de Obras Públicas, antiguamente, donde está el mural de Vita, ¿no? Que bueno, creo que fue importante la movida, creo que fue muy buena. Ayer, bueno, se recordó a Eva, una gran luchadora, una gran defensora de los trabajadores y de todos los pobres. Yo creo que hay cosas que en Argentina seguramente hay que ayornarla. Hoy la tecnología ha ayudado un montón de cosas, pero también la tecnología no te lleva a perder puesto de trabajo, por ahí te lleva a tener mejor calidad de trabajo. El teletrabajo vino, puedo o no coincidir con el teletrabajo, puedo o no coincidir con que algún compañero o compañera no quiera hacer el reclamo de que, bueno, usás la luz, usás la internet, usás un montón de cosas. Ahora medianamente se está acomodando el tema, porque en un momento dado, en plena pandemia, no había horario de laburo, porque vos te levantabas, te conectabas y después te llamaban a las 9 de la noche y seguías conectado porque estabas en tu casa y no sé si era porque estabas aburrido o no te dabas cuenta que te estaban explotando. Ahora más o menos muchos ya a las 4 o 5 de la tarde, con cumple el horario de trabajo, se desconectan, pero en ese momento seguían conectados. Y ahora ya muchas empresas están hablando que, por ejemplo, a partir de enero del 2023, prácticamente una presencialidad plena. Esperemos que, bueno, que no parezca ningún visito en el medio, pero creo que, bueno, se va recuperando y bueno, nosotros lo pudimos ver cuando hicimos el acto donde le entregamos unos pequeños presentes a los compañeros que se habían jubilado, que eran delegados, militantes, y realmente nos sorprendió la convocatoria de compañeros que vinieron, porque en plena pandemia, juntar casi 200 personas en una reunión atípica, y vos decís, la necesidad de verte, de darte un abrazo, darte la mano, no el golpe de puño, darte la mano, que sea, lo vas viendo, y bueno, creo que va cambiando el tiempo, seguramente tenemos que seguirnos cuidando, hay un montón de cosas, pero estas son situaciones que se nos van dando. Pero vos, ¿cómo ves? Y es la última pregunta que te hacemos, Dante, y ya agradeciéndote. ¿Cómo estás viendo el panorama político? Tanta pelea interna, ahora fue Batakis, va el otro, que Guzmán no dejó las cuentas en orden. Sí, vea, yo estoy preocupado con eso, ¿no? Y me cuesta ser optimista, es decir, a ver, sin ser economista, pero sí creo que puedo entender que hay condiciones objetivas macroeconómicas que hacen muy difícil sostener la situación, para Batakis o para cualquiera, digo, no le caigo. También me parece que, yo lo decía en el programa, digo, uno lo puede entender como estrategia discursiva, pero decir que la culpa de todo esto que está pasando la tiene Guzmán, es falso, es injusto y es falso. Insisto, hasta podría aceptarlo como una estrategia discursiva en cuanto a que, bueno, todo el Frente de Todos se encargue de echarle la culpa al ministro como si él hubiera hecho unos acuerdos por sí mismo, sin aval del presidente, de la vice, ni de nadie, pero bueno, entre ustedes y yo sabemos que esto es falso. Ahora, a su vez, después le agregamos la otra cuestión, que es esto, es decir, a unas condiciones macroeconómicas objetivas muy difíciles, que por supuesto tienen que ver con una herencia, tienen que ver con una pandemia, tienen que ver con una guerra y también tienen que ver con errores propios. Digo, le sumamos una debilidad y un internismo político que no sabemos dónde termina. Entonces, desde ese punto de vista,
es difícil ser optimista. Si vos tenés, digamos, condiciones objetivas económicas de enorme dificultad y después tenés un frente que en realidad está completamente fragmentado y donde cada uno parece en realidad perseguir su propio interés, no le veo una buena salida. Hay acciones incomprensibles, digamos. Si tengo un minuto me extiendo, es decir, a ver, tontería, pero el símbolo de, por ejemplo, digamos, Batakis presentando un plan con una foto que pueda juntar a Alberto Fernández, a Massa y a Cristina Kirchner, no existió. De hecho, no existió, digamos, ni de Cristina ni de ninguno de los principales referentes de lo que es el kirchnerismo duro, unas palabras de apoyo a Batakis, que me puede gustar más o menos, yo puedo hacer críticas a las medidas, pero eso no importa. Digo, es tu gobierno, ¿no? De hecho, hasta que no renuncien sigue siendo el gobierno, digo, del kirchnerismo también. Entonces, es incomprensible. Y me lleva a una pregunta, ¿no? Digo, hoy el poder estatal, ¿no? Le puede hacer frente, el poder del gobierno, ¿no? De turno que está hoy, ¿le puede hacer frente al poder económico? ¿Está a la altura? Porque, mira, sí. Vos me estás planteando que es la realidad que vemos todos, ¿sí? Un desorden cambiario, ¿no? No le quiero llamar hiperinflación, pero casi estamos llegando a valores casi históricos, ¿sí? Digo, ¿cómo combatís eso? Con medidas contundentes. ¿Y quién puede dar esas medidas contundentes? El poder del gobierno. Pero si el poder del gobierno no llega a la mitad del poder económico, me explico, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, pero justamente, dado que en términos generales todos sabemos que existe un poder real que en muchos casos es mucho más poderoso que el poder de quien ocupa eventualmente el gobierno, si a eso le agregamos que el gobierno no solo se equivoca continuamente, sino que además tiene una interna política que no puede resolver, a tal punto que las medidas que toma son contradictorias, son criticadas por los mismos miembros del gobierno. Claro, digo, frente a ese escenario, por supuesto, o sea, el nivel de debilidad, si interpreto el espíritu de tu pregunta, digo, es mayor que lo que hay en general, digamos, frente a un poder real, a un poder económico que en general impone las condiciones. Digo, pero en ese contexto, claro, porque aparte nada alcanza, porque a su vez tampoco está claro, digo, la última medida de supuesto dólar soja, después de que un día antes se había dicho que no se iba a hacer, en realidad termina siempre a mitad de camino, como muchas de las acciones del gobierno. Digo, la cuenta es difícil de hacer, algunos dicen que esto supone algo así como en la práctica un 10% de más, digamos, para el sector, para que los sojeros liquiden, y eso no alcanza. Entonces lo que vos mostrás es, por un lado, debilidad, concesión, y al mismo tiempo no lográs tu cometido, que es tener los dólares. Sí. Porque eso uno podría aceptar, decir, bueno, mira, sí, a ver, los gobiernos en algún momento ceden, en los momentos... Resigno algo pero consecuencia de algo, claro. Claro, decir, bueno, mira, sí, me demostré débil, pero me quedé con los dólares y pasé los 2 meses más difíciles de mi gestión. Bueno, claro, acepto, pero no lo vas a conseguir. No, porque aparte falta un liderazgo fuerte. O sea, yo lo veo como cuando... a veces te reclaman en otros gremios, en gremios, en algunos lados, que escuchás, no, todo hay que hacerlo por la asamblea, todo tiene que por esto, y es todo horizontal, ¿viste? Todo el mundo manda. Ahora, todo el mundo manda, pero cada uno tiene su idea, y acá tiene que mandar uno, 2, 3, más no puede mandar, no puede haber 20 opinando del mismo tema, ¿viste? Porque si no, no terminamos nunca. Está bueno, está malo, le sirve, no le sirve, entonces todos los días pasa alguna cosa de esas. Sí, pero eso además, a ver, eso, nos gusta o no, saquemos de lado esa cuestión, pero que haya una sola línea, como decís vos, pues, mira, vamos por ponerle un nombre, es una tontería, pero vamos con la moderación de Alberto. Bueno, vamos, claro, vamos, sí. no vemos qué pasa, pero vamos con Cristina, vamos, y mira, pero pónganse de acuerdo y vayan. Sí, pero vamos con una línea sola. Claro, porque a veces digo, tienen razón, discúlpenme que yo se los diga acá, pero a ver, vamos a ponerlo ahora en el cuerpo del otro. Digo,
todos sabemos los pingües negocios, que aún así les alcanza y les sobra, todo bien. Ahora, pero es verdad, digo, que si uno tiene $1 y vos recibís 90 pesos por cada dólar, y yo también voy a especular. No te quepa ningún Perdón duda. que lo diga. Discúlpenme que se lo diga. No, estamos de acuerdo. Pero es eso, pero todos en algún punto y desde nuestro lugar, de nuestro laburo, todos especulamos de alguna u otra manera, y es natural que sea así. Entonces, viste, salía a decir, hey, hijos de puta, están especulando. Y sí. A ver, acordate, mira, yo te voy a dar un ejemplo que nos pasó y te doy el último, pues vos conocés cómo son los tiempos en radio y se nos fue el programa. Estaba el Procreauto, ¿te acordás? En la época de Cristina. Bueno, y te dejaban comprar, creo que de acuerdo a lo que ganabas, hasta $1.000, algo así, me acuerdo, si no me falla la memoria. Yo me acuerdo que había gente que juntaba los sueldos de la mujer, del hijo, de todo el mundo, viste, hacían un paquetito y compraban $1.000. Salían, lo vendían en el paralelo y con la diferencia pagaban la cuota del auto. ¿Me entendés? A ver, esto es así, ¿eh? Y me acuerdo que había uno que me decía, no, yo durante 2 años la cuota me salió cero. ¿Cómo te salió cero? Claro, compraba los dólares, los vendía y con eso pagaba la cuota. Claro. Y hoy es lo mismo, a ver, comprá 2.40 y vendés a 3.30. Y te quedaste con, qué sé yo, con 9 lucas. ¿Me entendés? No sé cuánto te queda. Y toda la gente, entonces todo el mundo está en la bicicleta financiera, menos la de ¿cómo se llama? De invertir para producir, y como decía esta piba que la están pasando por 50 lucas, sí, lógicamente. En un momento dado a los del campo le habían dicho, bueno, tome uno que tenga un plan, usted le paga la diferencia y cuando se termina el trabajo, golondrina, qué sé yo, pues sigue cobrando el plan, porque el otro problema es que lo dejaban de cobrar. Pero tampoco alcanza, realmente no alcanza, y creo que se ha dejado a los grupos económicos avanzar demasiado y condicionar al gobierno, aparte que es un ida y vuelta, ¿viste? Un paso adelante, 2 para atrás, uno adelante, 2 para atrás, nunca, o sea, das 2 pasos adelante y bueno, si no caímos al abismo, no caímos, pero vamos para adelante, si no, no termina más esto. Sí, yo una editorial que alguna vez escribí era que era el gobierno de Yuya, ¿no? Que era un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Es eso, pero claro, decía, a ver, gente que quiere que el gobierno se vaya, está lleno. Gente que va a hacer todo lo posible para que eso suceda, claro que sí. Pero bueno, en todo caso lo que tiene que hacer el gobierno es generar condiciones para que justamente esa especulación no sea lo más grande posible, como de manera tal que logre desestabilizar al gobierno. Igual, y ahí hay la responsabilidad del gobierno. Yo igual te digo que me asusta porque yo creo que no estamos en el 2001, donde estaba De la Rúa en el gobierno, donde no tenían ningún apoyo en ningún lado y donde la cosa, si bien fue con unos cuantos argentinos muertos, ¿no? Pero pero yo creo que esto va a ser, si esto pasa, este tipo de golpe de Estado, esto va a ser peor, ¿eh? Esto va a ser tipo al 55. Tal cual, pero guarda porque los números son muy similares, ¿eh? El riesgo país. Sí, pero hay un nivel de empleo, Marce, que no, hay un nivel de empleo, nos guste o no, hay un nivel de empleo mucho mayor que el 2001. Mucho mayor, pero mucho mayor. Y es más, y no solo el nivel de empleo, el nivel de crecimiento, porque estábamos creciendo. ¿Sí? Entonces digo, si estamos creciendo, ¿cómo podemos estar tan mal? Y porque ahí es donde pesa el poder que estamos hablando. Bueno, Dante, te tenemos que despedir porque se nos fue el tiempo. Dante, te agradecemos enormemente, seguramente vamos a volver a charlar. Un gustazo, sí, lo tenemos que traer de vuelta porque la verdad que... Y te voy a dejar un chiste que encontré el otro día. Decía, la Argentina es el único país que donde de lunes a viernes se marcha, qué sé yo, y sábado y domingo se olvidan de todos los reclamos y está lleno de los restaurantes, los boliches, los teatros y todo. Sí. Es el único día que no hay reclamos, sábado y domingo. Es raro lo que está pasando. Sí. Bueno, les mando un abrazo. Igualmente, Dante, gracias. Un abrazo. Una pausa cortita. Vieja amiga oscuridad,